¿Qué tal, chicos? Buenos días. Hoy nos encontramos en su clase de lectura y redacción con el tema de los textos orales, los cuales se encuentran ubicados a partir del bloque 5 de su libro en la página 166. Entonces, les pido me acompañen a partir de esta página para ir siguiendo el desarrollo de los temas y que no se pierda la información importante. Y bueno, damos inicio con la definición de lo que es la exposición oral. Si bien nosotros el semestre pasado ya estuvimos platicando al respecto de la exposición oral, hicimos algunas e incluso en algunas otras materias tuvieron que llevar a cabo estas exposiciones. El día de hoy las estudiaremos un poquito más a profundidad, cómo deben de estar compuestas estas exposiciones, porque muchas ocasiones damos por hecho que ya sabemos cómo son, que a ti te toca esto y a mí lo otro, y ya, vamos a pararnos y a hablar. Entonces, vemos que no es totalmente cierto, ya que sí se requiere una preparación un poquito más allá de esta parte nada más de me lo aprendo para la clase y adiós. Entonces, vamos a encontrar esta definición de la exposición oral como un modo discursivo mediante el cual un emisor ofrece a uno o varios receptores información objetiva sobre un tema de forma clara, tanto en la organización de las ideas como en la expresión de las opiniones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la persona que va a exponer tiene que ofrecer esta información clara y objetiva para que quien lo va a recibir lo pueda comprender. Asimismo, si no comparte la opinión o no comparte la manera de pensar de esa exposición, ya llámese que esté hablando de una teoría, de un pensamiento, de un tema de actualidad, puede expresarla al final una vez ya recabada toda la información y su estudio. Esta exposición oral va a hacer uso de la función referencial en todo su esplendor porque va a tener diferentes intenciones cada una de ellas. Sin embargo, sabemos que la principal va a ser la de informar, si bien de cierta manera la de referir en cada uno de sus temas, pero principalmente va a tener la de informar. Cuando hablamos de una exposición oral, tenemos que estar conscientes de que va a incluir diferentes etapas. Va a necesitar una etapa de preparación, una de desarrollo y una de conclusión. Si bien nosotros hemos visto y hemos analizado que varios de nuestros textos tienen que estar en esa composición o tienen que ir encaminados en ese orden para ser presentados y ser comprendidos. La exposición oral no va a ser entonces la excepción de esto. Y bueno, hablando de la preparación, se tiene que determinar precisamente el objetivo que se pretende alcanzar con esta exposición. Si es que alguien más comprende el tema o el objetivo es nada más informar datos estadísticos o bien presentar un tema histórico, a lo mejor no actual, pero trayéndolo a la realidad para su comprensión. Entonces, puede ser diferentes esas perspectivas que se están tomando. Sin embargo, nosotros tenemos que pensar siempre en a quién nos vamos a dirigir. Si vamos a hablar con un público que esté cercano a nosotros, personas que conocemos, o si vamos a hablar con alguien completamente nuevo. Entonces, bueno, para la preparación, entonces, tenemos que considerar al número de personas también que nos vamos a dirigir, su edad promedio para saber qué tipo de lenguaje vamos a utilizar, el género en su mayoría, si son hombres o mujeres, el nivel educativo también para establecer un nivel de lenguaje, entre muchas otras cuestiones. La parte de los objetivos, tener muy claros por qué estamos haciendo esta exposición, selección y delimitación del tema como tal, porque el nivel de conocimientos y el tiempo que se tenga es también influencia del mismo. A lo mejor yo soy un experto en el tema que yo voy a exponer, sin embargo, nada más cuento con 10 minutos para hablar de este tema. Entonces, tengo que dosificar todos mis tiempos para que me dé, ahora sí que
el tiempo, el espacio y cumplir el objetivo que estoy planteando. Entonces, bueno, también la determinación de las fuentes, que las fuentes de información sean confiables, objetivas y que estén totalmente relacionadas con la exposición. Esto también va de la mano con la búsqueda de información, el cual, como siempre nos lo recomienda nuestro libro, es basado en un esquema o plan de trabajo. Que el esquema o plan de trabajo ustedes también lo conocen como la subdivisión de temas. Ok, voy a hablar del cambio climático. Ese va a ser mi tema principal y mi objetivo va a ser a hablar sobre las consecuencias del cambio climático para generar conciencia. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser mis subtemas si lo que yo quiero es generar conciencia? Ok, entonces va a ser el cambio climático y su impacto en el agua potable, su impacto en la fauna silvestre de tal zona. Entonces voy a ir señalando precisamente esos subtemas con los que quiero llegar a cumplir mi objetivo. Entonces, cuando nos habla de un esquema, nos habla básicamente de eso. Y la organización, ¿cómo voy a presentarlo? ¿Qué recursos voy a utilizar? Voy a hacer una presentación en PowerPoint, voy a hacer un Prezi, voy a utilizar rotafolios. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr de culminar mi preparación? ¿Qué más necesito? La exposición también debe de satisfacer 4 requisitos principales, que son la introducción, el desarrollo y el cierre. La ambientación es donde tú como expositor tienes que constatar que todo esté listo, que si necesitas micrófono, si necesitas proyector, si necesitas un pintarrón, que funcionen los plumones, que se tengan los colores que necesito, que si voy a necesitar a lo mejor material impreso. Entonces, la ambientación se va a referir precisamente a todo eso. La introducción es la etapa donde se va a captar la atención del público por medio de una anécdota, una cita, un refrán, una pregunta o una definición del tema. Pero es esa parte donde tú vas a lograr esa captación. A lo mejor si regresando al tema del cambio climático, puede ser una pregunta detonadora como de ¿cómo visualizas el mundo dentro de 15 años? ¿Has visto la película de Wall-E? ¿No crees que vamos para allá? O sea, ir planteando ese tipo de cuestiones o a lo mejor incluso proyectar un fragmento de la película para generar esa conciencia, ¿sí? Y captar la atención de tus oyentes. El desarrollo. En este apartado se va a exponer todo su contenido, todos los recursos gráficos, los puntos de vista y argumentos de manera clara, coherente y concisa. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo organicé y esquematicé mi información, yo precisamente establecí cómo iba a ser ese desarrollo para lograr llegar a la conclusión o al cierre dónde voy a dar mi punto de vista o dónde voy a culminar con esta exposición. Entonces, bueno, vemos que estas cuestiones van a ser precisamente fundamentales, van a tener esa influencia en nuestro lenguaje, en nuestra manera de pararnos, en los materiales que estemos usando y más que nada en el dominio que se tenga del tema. También nos dice que para que exista esta comunicación adecuada, es necesario contar con un buen oyente, con un receptor capaz de decodificar y reorganizar el código exponente que interprete y clasifique la información y que capte precisamente la intención comunicativa de este tema. Regresamos nuevamente entonces a la parte que nos decía de la preparación en nuestro análisis del auditorio. Si yo le voy a hablar a un público de los 15 a los 18 años, ¿cómo va a ser el lenguaje? ¿Cómo va a ser la manera en la que yo voy a tratar el tema de tal forma que me comprenda? ¿Sí? Entonces, bueno, ese es uno de los consejos que nos da principalmente. Refiriéndonos al exponente,
El exponente debe de cumplir con ciertas características que aquí mencionaremos a grandes rasgos. Debe de tomar en cuenta quién le escucha, ya lo dijimos, quién es su audiencia, planificar su discurso, no solamente pararse a hablar porque sí. También debe de adecuar el tono en el que está hablando para querer ser comprensivo, para que no suene muy agresivo o suene muy dulce y no genere el impacto. También debe de respetar los principios de textualidad. Nos referimos a estos como la adecuación, la cohesión y la coherencia, que todo esto va a verse reflejado también desde su planificación. Coopera con el acto comunicativo se refiere más que nada a que está cumpliendo con estas fases de la comunicación, que él es el emisor y en cierto momento va a venir a ser también el receptor. También dice que va a cuidar su imagen, gestos y signos en el discurso. Si bien hablamos un poco la clase anterior acerca del discurso y de cómo está compuesto, sabemos que también cierta postura o cierto movimiento de manos nos hablan también, ciertas expresiones faciales nos causan también ese impacto comunicativo. Entonces, la persona que va a estar al frente debe de tener ahora sí que el porte y la preparación para transmitirnos ese mensaje. A lo mejor no generar ciertas gesticulaciones que me pueden dar el mensaje equivocado, decirme que no está preparado o hasta cierto momento marcarme como cierta agresividad que no me va a generar esa confianza y esa conexión para poder comprender lo que me está exponiendo. También va a observar las reacciones de la audiencia para que, de ser necesario, adecuar su discurso. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor el discurso no estuvo completamente entendible por el hecho de que la audiencia era más joven de la que esperaba. Entonces, tiene que adecuar sus palabras, bajar su nivel del lenguaje para precisamente ser comprendido. Otras de las características es ser ético y sincero. Si hay información de la que investigó que no es completamente de su autoría, sino que la trabajó a la par o la parafraseó de algún otro autor, tiene que mencionarlo. A esto se refiere con la parte de ser ético y sincero. Evita ser aburrido, trata de generar cambios del tono de la voz, trata de subir o bajar, dependiendo de cómo vea la audiencia, para no generar esa monotonía en su discurso. Y también cuida los principios de cortesía, que quiere decir, bueno, que respeta tanto su tiempo como el tiempo de los demás. Si a mí me dijeron que tengo 15 minutos, son 15 minutos y punto. Y 5 minutos de pregunta y respuesta. Entonces, eso es a lo que se refiere. La siguiente parte es la parte de la audición. La audición nos dice aquí en su libro de texto que desde que nacemos se nos estimula continuamente para aprender y usar la lengua hablada. Y cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida y dependiendo de nuestro contexto social y de desarrollo, vamos perfeccionando nuestros conocimientos lingüísticos, tanto a la manera en la que escuchamos y comprendemos, como en la manera en la que los expresamos. Entonces, es más que nada a lo que se refiere, es como a nuestra amplitud del lenguaje por medio de las cosas que nosotros estamos percibiendo, leyendo y aprendiendo. Entonces, en esta parte tanto de la exposición oral, influye o consiste en captar lo que se oye, a analizar la estructura y la intención comunicativa mediante los matices orales. Ok, yo sé que si esta persona me está hablando fuerte, me está hablando con un tono a lo mejor preocupado, desesperado, quiere decir que el tema va como en esa tonalidad. Si me está hablando en un tono amigable, si me está contando las cosas un poquito más fluidos, ¿qué es lo que me está tratando de decir? La audición, por lo tanto, lo que nosotros necesitamos para comprender estos mensajes orales, lo primero es escuchar con interés qué es lo que nos quiere decir la persona que nos está exponiendo. La segunda es interactuar con el orador y respetarlo. Esta parte es que si a lo mejor la persona se equivoca o dice una palabra mal, a lo mejor no tanto la parte de pues reírme, pero no reírme tan evidentemente porque la persona se puede distraer. Todas esas partes
nosotros tenemos que irlas desarrollando también como parte de nuestra madurez en esta situación de las exposiciones, porque nos pasa constantemente a los maestros, gracias, y también les puede pasar a los compañeros. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir generando precisamente esa línea de respeto y madurez en nuestra audición. Ser muy objetivos de lo que estamos escuchando. Si a lo mejor alguien viene a hablarme de un tema que yo no estoy totalmente de acuerdo, viene a hablarme del aborto y yo estoy en contra del aborto, sin embargo voy a ser lo más objetivo que pueda con su investigación. Su investigación puede estar muy bien hecha, puede tener excelentes datos, sin embargo a mí no termina de convencerme porque no es algo que yo comparta. Entonces, si bien esto es a lo que se refiere con la objetividad, ¿sí? Reconocer lo que está haciendo bien el exponente. La otra parte también que nos dice es tomar apuntes. Los apuntes que uno toma no son para molestar a la persona que está exponiendo. Cuando nosotros tomamos apuntes de lo que alguien nos está diciendo, estamos mostrando cierto interés. Tenemos diferentes tipos de aprendizaje. Hay personas que no aprendemos si no lo escribimos, así como hay personas que si no lo oyen, no lo captan. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar también esa parte y tomar ese apunte me sirve de referencia de lo que me causó impacto de esta persona, ¿sí? Considerar las opiniones ajenas también se refiere a las opiniones que emerjan de toda esta exposición y de la gente que estuvo interactuando e intervenir en el momento oportuno con mi opinión, ¿sí? Una opinión constructiva. Sí, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero mi opinión te va a contribuir en el por qué no estoy de acuerdo, el por qué a pesar de todos los datos que tú me presentas, yo sigo sin estar a tu favor. Entonces, si bien esto es a lo que se refiere con la parte de la audición. Aquí en su texto además nos dice que en la exposición de réplica tenemos que considerar algo. La exposición de réplica fue como la exposición que ustedes realizaron para su materia de metodología de la investigación. ¿Qué sucedió? Ustedes hicieron una investigación, hubo alguien que la leyó, la revisó, ustedes la expusieron y los cuestionaron. Por lo tanto, cuando se tiene ese tipo de exposición, se tiene que leer previamente el trabajo, preparar un cuestionario con las preguntas que queremos plantear al expositor y las opiniones de argumentos que no compartimos o los aspectos que están erróneos o confusos. Si bien esto fue algo que a ustedes les sucedió en esta parte de la materia de metodología, se leyó ese trabajo y se habló con ustedes al momento de la exposición para la aclaración de esas dudas concretas que ya se tenían. Entonces, bueno, esa es otra de las partes que componen a la audición, hablando de lo que son las exposiciones orales.